Eso, ¿eh? Buen día, Iglesia de Cristo. Pues, vamos todavía, ahí me han dado un poquito más de fuerza. Me alegro de verlos y de poder estar nuevamente en este lugar y compartir la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo acerca de la serie de mensajes acerca de en lo poco has sido fiel, ¿verdad? Y hablábamos de en lo poco y hablábamos de la letra P y hablábamos de ¿qué? De la palabra de Dios. Muy bien. Empezó Sergio David hablando acerca de la palabra de Dios. Y cuando decimos de la palabra de Dios, dígame, hasta el tiempo de hoy, ¿quién se ha comprometido con la palabra de Dios todos los días? Desde que lo escuchó a Sergio hasta ahora, ¿cuál ha sido tu meditación en la palabra de Dios? Pero después seguimos, ¿verdad? Y siguió nuestro hermano Raúl Alfredo, ¿verdad? Que anda por ahí, no lo veo. Y habló acerca de la oración. Desde que él habló hasta aquí, ¿cuál ha sido tu experiencia en la oración? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Todos los días estás tomándote unos minutos, unas horas para orar a Dios. Estás viniendo los martes que están haciendo reunión en este lugar, en las células, donde vamos a hablar en el tiempo de ahora, hoy, en este momento. Hemos tomado ese momento para orar a Dios. Estamos conectados con Él. Es necesario esto para después escuchar a nuestro hermano, querido hermano Pablo Esteban, hablar acerca de las células y lo importante que son. Y escuchamos testimonios de personas a las cuales están al frente de cada una de las células. Y hemos visto cómo Dios trabaja aún en las casas, no solamente aquí, en la iglesia de Calle Córdoba. En las casas Dios hace un trabajo impresionante. Quizás el trabajo más fuerte de la iglesia son en las casas. Pero en esta hora me gustaría compartir, cuando le dije del tema a los de producción, impacto profundo, pero ¿qué están por ver una película? No es así. Es porque cuando hablamos de células, hablamos de algo especial. Estamos hablando de un pasaje muy interesante de Hechos, capítulo 10. Y este pasaje es muy interesante porque no solamente vamos a ver ahí en esa oportunidad la primera familia, cual abre las puertas de su casa para que el evangelio sea predicado. Y estamos hablando a los gentiles. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le había dicho a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Y Pedro comenzó hablando y abriendo las llaves de la puerta del evangelio hacia los judíos en Hechos capítulo 2. Pero en Hechos capítulo 10 lo vemos a Pedro abriendo las puertas a los gentiles. Y miren qué interesante, lo hizo en una casa. Y cuando hablamos de un impacto profundo, vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Y yo quiero que ustedes vayan identificando en lo que vamos leyendo, ¿sí? Cómo ha sido del capítulo 10 el movimiento celestial que hubo para que esa célula sea, o ese grupo pequeño, o esa casa de oración, o como ustedes le quieran llamar, haya hecho en ese lugar y en ese momento de la historia un impacto profundo. ¿Sí? Así que estén atentos, porque les voy a preguntar. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto a toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Versículo 3. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión
y vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Y lo llamó a Cornelio. ¿Sí? Entonces, cuando Cornelio tenía el deseo ese de comenzar algo y compartir algo acerca de la palabra de Dios, comenzaron la parte celestial, la parte de los cielos, el poder de Dios a moverse. ¿Y qué fue lo que movió primero Dios? ¿Qué fue lo que movió primero Dios? ¿Qué fue lo que Dios envió como para que suceda algo en la tierra? Dice que envió un ángel que hable a Cornelio, ¿sí? Y lo llame a Cornelio. Ahora Cornelio iba a recibir una enseñanza, un mensaje de parte de Dios por medio de este ángel, y le iba a decir de que vaya y envíe a algunas personas a buscar a Pedro. Pero nosotros seguimos viendo en la palabra de Dios, y quiero que me ayuden en esto también, de que mientras ellos iban a buscar a Pedro, que estaba en Jope, dice que eran como 62 kilómetros más o menos, que había que ir seguramente caminando, ¿sí? Entonces ellos se tenían que dirigir hacia ese lugar, y iban 2 siervos y un soldado de Cornelio a buscar a Pedro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 10, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, ya iban cerca de donde estaba Pedro, subió a orar a la azotea de la casa, dice, y tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. En las sábanas había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Vemos nuevamente otro movimiento celestial, otra voz que habla a Pedro, ¿sí? Fíjense en cómo Dios va trabajando en la parte celestial, en el poder de Dios, primero haciéndole ver al ángel a Cornelio, y ahora está trabajando en Jope, en otro lugar, y está hablando a Pedro. Y mientras a Cornelio le daba esperanza, a Pedro lo preparaba para esa esperanza. Mientras Cornelio, vamos a ver más adelante, iba preparando algo que iba a suceder en su hogar, Pedro estaba aprendiendo una gran enseñanza. Y sabes que cuando Dios quiere hacer algo, siempre comienza a mover esa parte celestial, ese poder de los cielos, para hacer impacto en la tierra. Y su impacto siempre va a ser profundo, siempre va a ser fuerte. Ahora, seguimos más adelante y vemos en algunos versículos que Pedro entendió lo que Dios le estaba enseñando. Y dice en Hechos capítulo 10, versículo 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Fíjate si Pedro no aprendió lo que aquella sábana representaba con esos cuadrúpedos y aves y todo. Estaba aprendiendo Pedro, ¿sí?, que la predicación del evangelio era para todos. Era tanto para judíos como gentiles. Y Dios le estaba enseñando eso a Pedro mientras el siervo y el soldado de Cornelio lo venían a buscar. Hechos 10:34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona. Para Dios todos somos iguales. No importa quién sos, de dónde vengas. La salvación es para todos. Y Pedro entendió eso. Ahora, fíjate
el cuadro. ¿Lo tenés a Cornelio? ¿A la expectativa porque ha enviado a sus siervos y sus soldados? Y lo tenés a Pedro, entendiendo lo que Dios le está queriendo decir. Quiero que nos movamos a otro versículo y veamos en esta oportunidad quién une a Pedro y a Cornelio. Dice la palabra de Dios. Pasemos al otro cuadro, por favor. 10, 19 y 20. El Espíritu le dijo: mira, Simón, hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. El Espíritu Santo unió a Pedro y a Cornelio. Y después vamos a ver el encuentro de ellos. Pero ¿sabes qué? Todo el movimiento fue celestial. Dios preparó todas las cosas, tanto a Pedro como a Cornelio, para un encuentro en el cual iba a ser un impacto. No solamente en la vida de Cornelio, sino en la vida de los que estaban ahí también reunidos con él. Hermanos, el hecho de que nosotros abramos las puertas de nuestros hogares, aún comenzando por las puertas de nuestro corazón, para el evangelismo, para el evangelio, para compartir de las buenas nuevas del Señor, comienza por una decisión de corazón que nosotros debemos hacer. Saben, aquí se estaba abriendo la posibilidad. Esto no solamente iba a ser un impacto profundo en la vida de la familia de Cornelio y de Cornelio, sino también iba a ser una expansión del evangelio hasta llegar hasta nosotros. Porque pudo comenzar ahí. Y todavía sigue abiertas las puertas de los cielos para todas aquellas personas que todavía no conocen a Jesús hasta el tiempo de hoy. ¿Sabes? Cuando vemos esto, vemos algo más. Dice la palabra de Dios, versículo 25 y 27, y ahí vemos el encuentro. Dice: al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro le hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. ¿Saben qué? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede acomodar todas las cosas como para que se dé algo así. Porque en el tiempo en el que vivimos y en la pandemia en la que estamos pasando, no cualquiera va a abrir su casa a recibir distintas personas. No cualquiera va a poner una mesa y va a servir, como hablaba nuestro hermano Pablo el domingo pasado, y va a disponer su casa, su baño y todo lo que tiene, como para que Dios haga un impacto profundo en ese momento, en ese día en el que se juntan. Como para que vos puedas ver pasar personas que cambien su vida, que tomen decisiones importantes, que se comprometan con Dios, que pasen por las aguas del bautismo. Qué alegría para la persona que abrió su casa y esas personas vinieron, tomaron decisión por Cristo y hoy van a pasar por las aguas del bautismo. ¿Se imaginan ustedes el gozo? Tanto en la tierra como en el cielo, dice la palabra de Dios, por un pecador que se arrepiente, por un pecador que vuelve a Cristo, que vuelve a sus pies. ¿Sabes? Siguió Pedro más adelante y en esta oportunidad nosotros podemos ver algo interesante que Cornelio le dice a Pedro: has hecho bien en venir aquí, Pedro. Has hecho bien. ¿Sabes? Cornelio estaba impactado tanto así que, como ustedes leyeron, él se arrodilló delante de Pedro. Claro, al ver toda una casualidad, como lo podemos llamar, aunque todo es una causa, es por una causa.
todo el cielo se movió para que Pedro pueda llegar a ese lugar. El impacto era grande, que Cornelio se arrodilló delante de él. Pedro le levantó y le dijo que somos hombres todos consiervos. Pero en esta oportunidad, Cornelio le dijo, has hecho bien. Y ¿sabes qué? Yo te digo en esta mañana que has hecho bien en venir aquí. Porque quizás en esta mañana Dios te quiere hablar. Porque quizás esta sea la oportunidad en la que vos vas a tomar una decisión importante. Pero ¿sabes qué? Antes de esto, me gustaría que veamos 3 cosas importantes que tuvo Cornelio como para abrir su casa y hacer lo que hizo. 3 características que nosotros lo podemos tomar. Si es que por ahí estás pensando abrir tu hogar o abrir tu corazón para enseñar acerca de la palabra de Dios, predicar de la palabra de Dios. Y lo primero que me gustaría que veamos es cómo está nuestra conexión. ¿Cómo es mi conexión con Dios? Porque todo comenzó ahí. ¿Sabes? Los cielos no se hubiesen movido de la forma en que se movieron. Los ángeles no hubiesen trabajado de la forma que trabajaron. El Espíritu no hubiese trabajado, ni Dios hubiese hablado a Pedro si es que no había una oración de por medio. Dice la palabra de Dios que Cornelio oraba siempre. Oraba siempre. Y como vemos ahí en la palabra de Dios, Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor y le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tu oración. Miren, Dios no va a mover nada hasta que vos no le digas qué es lo que quieres hacer. Hasta que vos no compartas con Él, en oración a Dios. ¿Sabes qué? Cornelio, por un lado, estaba orando a Dios. Y Pedro, versículo 9, capítulo 10, al día siguiente como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Es que la conexión con Dios va a hacer de que Dios actúe de manera poderosa en lo que vos estás pensando hacer. Siempre y cuando vaya en la voluntad de Dios y se esté afirmando en la voluntad de Dios, Dios se va a mover para hacerlo realidad. Sabes, quizás en esta mañana, entre nosotros los que estamos aquí, al escuchar a Pablo el domingo pasado hablar acerca de células, haya despertado en tu corazón el deseo de dirigir una célula, de estar al frente de una célula. ¿Qué te parece? ¿Hay alguien aquí que le gustaría estar al frente de una célula? ¿Qué les parece? ¿Habrá hoy alguien que quiere estar al frente de una célula? O quizás hay una persona a la cual quiera abrir su casa para una célula. ¿Habrá alguien hoy aquí que quiera hacer eso? ¿Sabes? Si estás conectado con Dios y le estás contando a Dios lo que quieres hacer, entonces Dios va a preparar el lugar, la persona y el momento. Dios lo va a hacer. Pero nosotros debemos estar conectados a Dios en oración siempre. Pero seguimos. En segundo lugar, no solamente debemos tener conexión con Dios, sino confianza. Decimos, ¿por qué confianza? En Hechos 10:24 dice, al otro día llegaron a Cesarea, donde lo esperaba Cornelio, junto a sus parientes y amigos cercanos, a quienes había reunido. Ahora, ¿sabes que Cornelio, cuando envió a llamar a Pedro, él ni siquiera sabía que Pedro iba a venir? Él no tenía ni idea, porque no se movían con celulares, ni con handy, ni con nada, como para decirle, y muchacho, ¿cómo le has ido? Y se está haciendo el difícil, Pedro. No tenía nada de esas cosas. Entonces, a lo que voy es que debía tener una suma confianza en Dios.
Porque toda la preparación ha sido, pero basada en lo que es lo celestial y el poder de Dios. Que él estaba confiado de que Dios le iba a mandar a Pedro para que suceda algo en su casa. Entonces, ¿qué hizo él? Comenzó a reunir gente. Él dice, algo va a pasar aquí. Algo está por suceder. Y comenzó a llamar a los familiares, a los amigos más íntimos, y los reunió en su casa. ¿Sabes que cuando tenemos células hacemos eso? Cuando trabajamos con grupos pequeños, lo primero que hacemos es pensar en las personas próximas, y esas personas nos traen a otros familiares. Cuando trabajamos en la célula hacemos eso. Y cada célula que alguien prepara, siempre lo prepara con la expectativa de que siempre algo nuevo va a venir. Y que Dios, ese día, algo nuevo va a hacer. Y siempre preparamos eso. Y para hacer eso, tenemos que confiar de que Dios va a trabajar a favor de eso. Que Dios va a trabajar para el cumplimiento de sus propósitos. En la iglesia, en las casas o donde vos te reúnas. En tercer lugar, mi convicción. Ahora pues, dice el versículo 33 del capítulo 10, ahora pues, todos nosotros estamos aquí. ¿En dónde? En la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes qué? Cada vez que nosotros hacemos una célula, un grupo pequeño, la convicción que nosotros tenemos que ahí donde vamos a estar reunidos va a estar el Señor. ¿Usted lo cree eso? ¿Usted cree que Él está aquí? Lo hemos cantado, ¿eh? El Señor está ahí. Y si el Señor está ahí, es porque algo va a hacer. Y es porque todos los que estén reunidos ahí no van a salir de ese lugar así como vinieron, sino que algo van a llevar. ¿Saben qué bueno que es el hecho de poder ver personas pasar de muerte a vida? ¿Sabes qué bueno es personas que vinieron destruidas y rotas por el pecado? Vinieron a las casas y tomaron decisión por el Señor y hoy le vemos en la iglesia ganados en las casas. Es la satisfacción de aquel que abrió su casa y su corazón para que eso pueda ser una realidad. ¿Sabes qué? Lo único que le decimos es lo que este versículo al final vamos a compartir. Y dice así, había más. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, mientras aún hablaba estas palabras, dice el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabes? Pedro comenzó hablando acerca de la palabra de Dios y predicó el Evangelio. Y todas las personas que se habían juntado en la casa de Cornelio aceptaron a Jesús en su corazón. Y ellos se llevaron el impacto más profundo que Dios había colocado en ese hogar. ¿Cuál era? De que personas sean salvas, de que los gentiles sean salvos, no solamente los judíos ya, sino que también los gentiles pueda la salvación alcanzarles a través de Jesucristo. ¿Sabes qué? No hay mejor cosa que compartir el Evangelio de Jesús a todas aquellas personas a las cuales no lo conocen. Y ahora sí, este versículo me gusta y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben? En Jesús solamente nosotros vamos a encontrar esa salvación que usted quizás hoy necesita. Capaz que sos una persona que viene siempre a la iglesia, pero tienes en tu corazón es un bagaje de cosas, pecados, malos deseos, frustraciones,
Quizás en tu corazón todavía tienes esas cosas a las cuales hacen de que vos no te comprometas con Dios. Te están tirando atrás, te están dejando en el camino. O quizás viniste por primera vez a la iglesia y viniste con problemas, cargado de problemas, esperando de que hoy Dios pueda darte un milagro en tu vida. Viniste con tu corazón roto, frustrado, desilusionado. Sabes, ese es el momento en el cual podemos acudir al nombre de Jesús, porque en ninguno otro vas a encontrar salvación sino en Él, en nadie más. Si es que has venido con esa necesidad, es necesario que hoy pongas tu vida en las manos del Señor. A veces no necesitamos células, a veces estamos aquí en la iglesia, pero también necesitamos de Jesús, de su amor, de su perdón, de su restauración. Estás dolido por algo, estás en conflictos, estás entrando quizás a una problemática en tu matrimonio, con tus hijos, adicciones, cualquiera sea tu problema, el nombre de Jesús es lo que te va a dar la salida en esta mañana. Vamos a orar. Y me gustaría que si vos tienes algún problema y estás en la posibilidad en esta hora de entregarle tu corazón, tus problemas a Jesús, esta es la oportunidad. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Decile así: gracias Dios por esta reunión. Y Señor, te dejo mi corazón delante de tus manos, delante de ti. Señor, dejo toda mi preocupación, todo mi pesar, todos mis pecados delante de ti. Y que la sangre de Jesucristo lo limpie, lo saque, lo quite de mi corazón todas aquellas cosas que me impiden llegar a ti. Decile así al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien aquí que ha tomado esa decisión en este día? ¿Hay alguien en esta mañana que le ha pedido al Señor que limpie su corazón? ¿Hay alguien aquí en esta mañana al cual ha tomado una decisión importante en su vida?